La parte 2. Vamos ahora, amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el video 2. En la parte 1, la primera pregunta que yo hice fue si es posible que la iglesia pase por la gran tribulación. Y yo les respondí directamente, al grano, y le dije que no. No hay forma que la iglesia pase por la gran tribulación. En otras palabras, que se pueda perder. No hay forma. Para que la iglesia se pierda, los pecados de nosotros como iglesia no pueden estar perdonados. Si nuestros pecados no están todos perdonados y no hemos creído en Cristo, pues entonces no hay salvación para nadie. Pero Cristo se aseguró de nuestra salvación al perdonar todos nuestros pecados. Y eso es lo que Pablo dice en Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Para que haya salvación, todos nuestros pecados completos tienen que estar perdonados a través de Cristo Jesús. Así que, ¿por qué razón nosotros como iglesia no pasaremos jamás la gran tribulación? Porque el asunto de la gran tribulación forma parte del plan de Dios con Israel. Repito, el asunto de la gran tribulación forma parte del programa que Dios diseñó para Israel y no para nosotros. Y nosotros no somos el Israel de Dios, somos la iglesia. Y hay una diferencia entre la iglesia y Israel, porque ambos somos salvos por Cristo, por un mismo Salvador, Jesucristo, pero ambos tenemos promesas distintas. Ambos tenemos promesas muy distintas. Y nosotros, la iglesia, no formamos parte del plan o sea, a eso mismo, del plan o del programa que Dios diseñó para Israel. Nosotros, la iglesia, estamos esperando solamente el arrebatamiento para luego irnos con Cristo. Y luego que pase el arrebatamiento de nosotros, la iglesia, Dios, a través de Cristo, continuará con el programa que Dios diseñó para Israel luego que pase el arrebatamiento en la iglesia, que somos nosotros. Por lo tanto, el asunto de la gran tribulación, el asunto también de el anticristo, el falso profeta, la bestia, el anticristo, falso profeta, todos esos acontecimientos futuros que se le conocen como asuntos proféticos y escatológicos, pues forman parte del plan de Israel, de Dios con Israel y no para nosotros. Es evidente que en estos tiempos actuales, los que no creyeron en el Evangelio, pues se perderán. Por eso este tiempo hoy es el tiempo para que la iglesia gane almas para Cristo, para que evangelicemos. Porque luego del arrebatamiento, ya con el arrebatamiento, se finaliza el Evangelio de la gracia. El Evangelio que se predica hoy en día, para nosotros la iglesia, pues el arrebatamiento confirma que ya es el fin de la iglesia. Ya no hay más iglesia, ahora Dios completará su plan con un programa que Él va a completar con el pueblo de Israel en un tiempo futuro que será cuando Israel esté atravesando pues un momento difícil que viene siendo el tiempo del anticristo y toda esa persecución que habrá de parte del anticristo para Israel. Pero dice Jeremías 30, versículo 7, que de ella Dios la librará. Vamos a comenzar hoy con una pregunta distinta, muy diferente a la que yo hice en la parte 1. La pregunta que yo voy a hacer en este video 2 es: ¿dónde está el arrebatamiento? ¿Dónde se encuentra el arrebatamiento? ¿Ok? Bien.
Algunas iglesias al leer Mateo 24, versículo 30 y 31, pensamos que ahí se habla del arrebatamiento, pero no es cierto. Ahí se habla de una venida de Cristo, pero que no es la misma venida de Cristo cuando Cristo venga a buscar a nosotros, la iglesia, en el día del arrebatamiento. Ya que para el pueblo de Israel, a ellos no se les reveló arrebatamiento. Aquí en Mateo, Jesús le está hablando a Israel. Aquí no había formación de iglesia todavía. Aquí todavía en Mateo no habla de iglesia. Mateo habla de asuntos proféticos y escatológicos. Asuntos proféticos de un tiempo futuro, de lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel, mas no a nosotros. Pero al pueblo de Israel nunca se le reveló arrebatamiento o rapto, como quieran llamarle ustedes. A ellos nunca se les reveló arrebatamiento. A nosotros sí, se nos reveló un arrebatamiento, y el arrebatamiento le pone punto final al tiempo de la iglesia. Se terminó la iglesia, ahora Dios va con su programa a continuar con Israel en un tiempo diferente a nosotros, ¿ok? Entonces, Mateo 24, 30 y 31, vamos a leerlo en comparación con Primera de Tesalonicenses 4, 17. Comencemos, ¿ok? Bien. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Wow. Se parece mucho a lo que Pablo habla en cuanto al arrebatamiento en 1 de Tesalonicenses 4, 17. Dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Versículo 31. Dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo a otro extremo. Ok. Pregunta para responder de tantas preguntas que yo tengo que hacer, ¿ok? Dice, aquí en el versículo 31 habla de escogidos. ¿Quiénes son estos escogidos? ¿La iglesia? No, no es la iglesia. Aquí estos escogidos son Israel. Son Israel. Israel, ellos no están esperando rapto. Israel está esperando a su Mesías. Y muchos del pueblo de Israel, aunque no todos, pero muchos, pues le fueron infiel a Jesús. ¿Por qué? Porque a Israel se le prometió un Salvador. Una promesa que vino desde el Antiguo Testamento. Pero muchos del pueblo judíos no creyeron en Jesús y pensaron que ese Jesús era un falsante, era un falso profeta, era un falso Mesías. Pues entonces, a causa de eso, Evangelio según San Juan 1, 11 dice: a lo suyo vino. ¿Quién vino? Pues Cristo vino a lo suyo. ¿Y quién es ese suyo? ¿Quién es ese suyo? Israel, que tiene que ver con los judíos, todo Israel completo. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Pero entonces, aquí cuando habla de escogido, no es la iglesia, es Israel. ¿Ok? Es Israel. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que cuando muchas iglesias leen Mateo 24, piensa que es igual al arrebatamiento. No, no es igual al arrebatamiento. Okay. Pablo el apóstol dice en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 17. Vamos a leerlo.
Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17. Luego nosotros, ¿quiénes son nosotros? La iglesia, hoy en día, usted y yo, que somos los gentiles. ¿Ve? Y dice Pablo, luego nosotros lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados, levantados, quitados, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos aquí son los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo serán resucitados, y luego que los muertos en Cristo serán resucitados, luego nosotros vamos a subir juntamente con ellos. Subiremos. Entonces nosotros todos tendremos un cuerpo glorificado. Seremos transformados. Nuestros cuerpos serán transformados para entonces subir a las nubes con Cristo, como Pablo dice aquí, para luego subir a las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora, pregunta. Escuche bien. Presten atención a la siguiente pregunta. Presten atención. Aquí vemos un arrebatamiento y aquí vemos una venida de Cristo. Esta venida de Cristo es la primera venida de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque habrá una segunda venida. ¿Está claro? Habrá una segunda venida. ¿Ok? Entonces aquí se habla de la primera venida. La primera venida de Cristo tiene que ver con los judíos, para Cristo morir por ellos, salvar al pueblo judío de Israel, cuando Cristo muere y es resucitado. Como muchos judíos rechazaron a su Salvador y pensaron que este no es el Mesías, pues a causa de eso viene un tiempo de angustia, de dolor, que es lo que yo les estaba hablando a ustedes en el video 1, con la pregunta número 1. Y en el video número 1, con la pregunta número 1, yo les estaba diciendo en Jeremías 30, versículo 7. Cuando Jeremías 30, versículo 7 dice, oh, cuán gran día será ese día, gran día de dolor, de angustia para Jacob. Jacob es un sinónimo de Israel. Entonces ahí en Jeremías 30, versículo 7, se confirma la promesa, o mejor hablado, el programa que Dios tiene diseñado para Israel, en la cual Jeremías 30, versículo 7, dice que como Israel le fue infiel a Dios, no solamente el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino también los judíos en el tiempo de Jesús, que forma parte de Israel también, no creyeron en Jesús. Pero entonces Jesús en Mateo 24 lo que le está hablando es a Israel y los está preparando a ellos, los está equipando para cuando venga ese momento tan difícil que es la gran tribulación. Quiere decir que la gran tribulación forma parte del plan para Israel, mas no para la iglesia. Aquí Jesús en esta venida, para nosotros la iglesia, viene en las nubes. Ahora vamos a ver cómo viene la venida, la segunda venida para los judíos, para Israel. Vamos a ver en qué consiste la segunda venida para el pueblo de Israel. Vamos a buscarlo. Búsquense en Mateo, otra vez, Mateo, pero esta vez el versículo 25. Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Se sentará en su trono de gloria. Ok, estoy leyendo
Mateo 25, 31. Ahora escuchen bien. Esta venida no es el rapto para nosotros la iglesia. No es lo mismo. Después que pase el rapto, hay que pasar por un proceso. ¿Cuál es el proceso que Israel pasará? Bueno, el anticristo. Los primeros 3 años y medio que el anticristo establecerá su gobierno. Todos estarán bajo el gobierno del anticristo. Los segundos 3 años y medio que le siguen, que va a ser de tribulación o de gran tribulación. Cuando pasen todos los sellos, cuando pase la copa de ira, cuando pase los 7 años completos de gran tribulación, cuando pase todo eso, incluyendo cuando pase también el tiempo del Armagedón, que tiene que ver con la ira de Dios, luego de los 7 años. La segunda venida de Cristo para Israel no va a ser inmediatamente, de un día para otro, como muchos piensan. Cuando llegue el rapto o el arrebatamiento para nosotros, al otro día vendrá Cristo para ellos. No, no es así. Hay que pasar por un proceso de un tiempo. Cuando pase todo ese proceso, cuando finalice la gran tribulación, el día del Armagedón, cuando finalice la copa de ira, cuando finalice el tiempo del anticristo, cuando pase un proceso, llegará un tiempo que entonces la segunda venida vendrá. Entonces, aquí en Mateo 24, 31, se está hablando de una venida que es literal, físicamente literal, donde Jesús vendrá y pisará la tierra. Jesús vendrá con sus ángeles y pisará la tierra literalmente. ¿Dónde va a ser? Pues en el monte de los olivos. En el monte de los olivos pisará la tierra. Y ahí es que se cumple la palabra que todo ojo le verá. Todos lo van a ver. Todos lo van a ver. ¿Ok? Ahí. ¿Dónde lo dice? Pues vamos a buscar Zacarías. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente del monte de los olivos. Esta profecía de Zacarías 14:4 confirma la segunda venida para los judíos, para el pueblo de Israel, que Jesús vendrá para su propio pueblo de Israel. ¿Ok? Y será literalmente. Pero en cuanto al verdadero arrebatamiento de la iglesia, va a ser en un tiempo distinto, que es pronto. No sé cuál va a ser ese pronto, pero cuando ya el tiempo de apostasía esté finalizando, pues en cualquier momento el arrebatamiento para nosotros llegará. Entonces Pablo habla en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17, del arrebatamiento verdadero, que ahí Cristo vendrá, pero no pisará la tierra. Él no vendrá a caminar por la tierra, no, Él no va a venir así. Vamos a ser nosotros levantados en el aire. Seremos nosotros recogidos por Cristo en el aire. ¿Ve la diferencia? La venida del arrebatamiento para nosotros la iglesia va a ser en el aire. La otra venida que aquí Mateo 25, 31 habla es otra venida luego del arrebatamiento de nosotros como iglesia actual. ¿Ve? Y esa otra venida, Cristo Jesús vendrá con sus ángeles y pisará tierra Jesús en el monte de los olivos. El arrebatamiento para nosotros, Cristo nos levantará, pero en el aire, en las nubes, y seremos levantados para siempre. Ahora, en el arrebatamiento de nosotros, la iglesia actual, hoy, en el arrebatamiento, Cristo no vendrá con ángeles. Cristo Jesús no vendrá con ángeles. Pero en el otro venida de Cristo, después del arrebatamiento para Israel, sí vendrá con ángeles. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? ¿Ok? Que aquí en Mateo no se habla de la iglesia, discúlpame. Perdona, es que no quiero grabar mucho tiempo de video. Ok. ¿Están entendiendo? Que son dos programas distintos, Israel y la iglesia. A Israel no se le prometió ningún rapto.
Ellos no tienen promesa de rapto. Ellos están esperando a su Mesías en un tiempo diferente al nuestro. Cuando nosotros, la iglesia, ya hemos creído en Cristo y nuestros pecados ya son perdonados, ya somos justificados, la obra redentora de Cristo en estos tiempos, pues viene siendo que al nosotros, la iglesia, los gentiles, porque hay que saber distinguir entre el pueblo de Israel y los gentiles. Los gentiles, al igual que Israel, pues tienen la promesa de salvación, ambos, por Jesucristo. Pero tanto los gentiles, que somos nosotros la iglesia, como Israel, aunque ambas naciones, ¿verdad? Ambos son salvos por Jesucristo, si es que creyeron, ¿verdad? Ambos son salvos con diferentes promesas, en diferentes tiempos. ¿Ve? En diferentes tiempos. Por lo tanto, todo lo que habla aquí Mateo tiene que ver con un asunto profético y escatológico. El asunto del gran juicio, el asunto de la gran tribulación, el asunto del reinado milenial, el asunto de las bodas del Cordero, y todo eso tiene que ver con asuntos proféticos y escatológicos. Apunta a promesas con Israel. Otra cosa bien importante, que Israel vendrá para un tiempo futuro para Israel gobernar. Cristo establecerá su reino con Israel. El propósito del arrebatamiento en nosotros como iglesia actual hoy en día es que el evangelio termina, finaliza. Nuestra salvación con Cristo finaliza y estaremos con Cristo para siempre, para luego pasar Cristo a establecer su gobierno. Pero para que Cristo Jesús establezca su gobierno con Israel y luego Israel tenga su reinado milenial en Apocalipsis, que se va a cumplir, pues es necesario que pase todo el proceso de la gran tribulación, de los juicios, de los sellos, de la copa de ira, del Armagedón y mucho más. Luego, entonces, Cristo establecerá su reinado en la tierra con Israel, que va a ser literalmente, mientras que nosotros estemos con Cristo en las nubes para siempre, porque ya finalizó el evangelio. ¿Ves? Vamos entendiendo poco a poco. Ok, gloria a Dios. Bien. Vamos a comenzar a hablar la preocupación que tiene Pablo con Primera de Tesalonicenses 4, del 13 hasta el 18. Que Pablo habla de arrebatamiento. Pero ¿por qué Pablo le habla acerca de arrebatamiento? ¿Por qué habrá arrebatamiento para nosotros la iglesia? ¿Y por qué Pablo escribe esta carta? ¿Por qué Pablo escribe esta carta? Mientras tanto, voy a hacer una pausa. Voy a pausar aquí para ir al próximo video, que es el video 3, y hablar el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, que habla del ladrón, quién es el ladrón, y luego, si me da tiempo, continuar con la apostasía, con el tema de apostasía en la segunda carta de Tesalonicenses. ¿Ok? Vamos poquito a poquito trabajando con este tema. Pasemos al próximo video. ¿Ok?